Gracias a nuestro Dios, no todos aceptaron la sociedad americana misionera como Campbell y sus seguidores lo hicieron. Y a lo largo de la segunda mitad de la década de 1880, casi ya para terminar ese siglo de 1880, se intensificaron los debates sobre las sociedades misioneras. Gradualmente se hizo evidente que se estaba desarrollando una profunda brecha entre los hermanos, entre comillas, sobre cómo se debería de usar la Biblia como norma de autoridad. Es decir, ya Campbell y sus seguidores comenzaban a cuestionar: ¿tiene Dios o la Biblia derecho a restringirnos en nuestra manera de funcionar para las obras de benevolencia y de llevar el Evangelio? Es triste escuchar esta postura. Sin embargo, es lo que ya se estaba preguntando en su momento. Después de la guerra mundial, después de la guerra civil, la diversidad social y económica entre el norte y el sur, aquí en los Estados Unidos, por eso hablamos de una guerra civil, pues aceleró la ampliación de esa brecha. El distanciamiento se hizo aún más evidente. Las iglesias del norte eran más ricas y habían caído bajo una influencia más ecuménica. ¿Qué significa esto? Que comenzaban a tener posturas, a tener fraternidad o confraternización con las denominaciones. Estaban volviendo de donde habían salido. ¿Por qué? Bueno, se hacía hincapié sobre todo en los edificios, es decir, modernizarlos, que fuesen más modernos, más opulentos, construidos para el propósito de llamar la atención, gastando grandes cantidades de dinero en la elaboración de un edificio. Los oradores o los predicadores ahora tenían una educación universitaria y ya estaban reemplazando a los predicadores pioneros autodidactas, toscos quizá, que había habido en el pasado. Y por supuesto la nueva tendencia era aceptar a los universitarios e ir haciendo a un lado a los autodidactas. Así que estos tipos de desarrollos fueron conduciendo gradualmente a la introducción de otros temas en las congregaciones. Y entonces en 1860 se introduce por primera vez en Midway, Kentucky, en esa iglesia de Midway, Kentucky, el instrumento musical para los servicios de adoración. ¿Qué le parece? La iglesia de Midway, Kentucky, es la primera congregación registrada en utilizar el instrumento. Sin embargo, no es del todo exacto decir que fue la primera congregación entre los pioneros en hacerlo, porque es evidente que ya en 1851, 9 años antes, algunas iglesias habían puesto el instrumento para probar, a ver qué tal aceptación tenía, y se provocó un estallido entre las iglesias, porque obviamente no se aceptó. Pero 9 años más tarde ya es algo distinto. Hay una aceptación hacia ello. Así que se desconoce, digamos, exactamente qué congregaciones eran las primeras que comenzaron a hacer esto. Pero a la iglesia de Midway, Kentucky, entonces debe dirigirse la distinción, si es que es una distinción, de ser la primera de las congregaciones registradas en adoptar el uso del instrumento musical. Un hermano de apellido Hughes observa lo siguiente, dice: si bien el movimiento se había estado moviendo hacia la división durante muchos años, por diferentes razones que hemos ya analizado hasta ahora, la controversia de la música instrumental hizo más que cualquier otro factor para llevar la división a un punto crítico y definitivo. Esto es así, hermanos, es lógico. Pero el problema de fondo que yo veo, más allá del instrumento y las sociedades, es el poco respeto que ya se le estaba teniendo a la palabra de Dios.
y el mayor auge que el pensamiento del hombre estaba teniendo. Por tanto, hermanos, las fracturas se abrieron en congregación tras congregaciones, lentamente al principio, pero durante la década de 1870 a un ritmo mucho más acelerado. Y durante las décadas de 1880, 1890, ya era muy evidente, hermanos, esta fracturización y división. Tanto que aquí en los, ¿cómo se les llama a estas cosas? Los registros que se hacen por año, los censos, perdón, es la palabra que estaba buscando, los censos que se tienen en Estados Unidos, en 1906 ya no se hablaba de la Iglesia de Cristo, sino que se hablaban de dos denominaciones. Así fueron puestas en el censo de 1906 en Estados Unidos. Se hablaba de los discípulos de Cristo y la Iglesia de Cristo. Esto es una gran verdad. Durante 50 años, hermanos, se había estado formando esa brecha dentro del movimiento de restauración, por no haberlo sanado desde el principio. Y el énfasis en la organización de la iglesia, en la introducción de la música instrumental en el culto. Ahora también la participación de las mujeres en el liderazgo del culto público. Y la aceptación, como dije hace rato, de un mayor criterio por parte, hermanos, de un gran segmento, especialmente dentro de los discípulos de Cristo, causaron una ruptura total. Las congregaciones de los discípulos de Cristo se agruparon alrededor de las grandes ciudades en los Estados Unidos, especialmente en los estados del norte. Mientras que las iglesias de Cristo se concentraron principalmente en áreas rurales como en los estados del sur, por ejemplo en Tennessee, el sur de Kentucky, el norte de Alabama, Arkansas, Texas y Oklahoma. Su servidor tuvo la bendición, porque así lo considero, de vivir 17 años en el norte de Alabama, casi entrando a la guardarraya con el estado de Tennessee. De ahí vivimos mi esposa y nuestros 4 hijos desde 1997 hasta hace unos 6 años que salimos de Alabama. Cuando llegué ahí, mi sorpresa fue mayúscula. Vivíamos nosotros en una ciudad que se llamaba Atenas o Athens, Alabama. Esta ciudad pequeñita, es un pueblo, está dentro del condado de Limestone County o el condado de Limestone. El condado de Limestone no es muy grande territorialmente. Contaba con 45 iglesias de Cristo. Yo venía de una zona en el sur de la frontera, en Texas, entre México y Estados Unidos, en donde en un gran radio de distancia habíamos algunas 7, 8 congregaciones conservadoras, digámoslo desde este punto de vista. Y cuando llegué a Alabama, al norte, había 42 en un territorio mucho más pequeño. Y no son congregaciones de números pequeños. Hay congregaciones de 300, 400 y tantos miembros en estos lugares. Y entonces yo pregunté por ahí, sobre todo con los hermanos que comencé a hacer amistad, entre ellos un hermano que fue el que me invitó a ir al norte de Alabama. Él ya murió, pero su nombre es el hermano, bueno, se me ha ido ahorita el nombre, lo recordaré mientras hablo. Esto suele sucederme muy a menudo, pero este hermano me dio un poco de la historia de ese territorio y dice, a este territorio se le llamaba el cinturón del cristianismo. Y ahora lo entiendo por qué. 45 congregaciones. De estas 45, 3 eran de tendencia liberal y 42 congregaciones conservadoras hasta el día de hoy. Yo sé que esos audios llegan a muchos hermanos o también llegan a muchas personas que no están de acuerdo con el término conservador y liberal. No lo estoy haciendo de una manera despectiva, pero si usted analiza lo que estoy diciendo,
en relación al propósito del pensamiento o a la mentalidad. Hay personas que tienen una mentalidad más liberal y otras más conservadoras. Y como estamos viendo el trasfondo de la división de las congregaciones o del intento de este grupo, hermanos, de renovación o de restauración de la iglesia, vemos que en ellos fue el mismo factor que los dividió. Las mentes liberales rápidamente adaptaron situaciones o cosas para agregar a la iglesia como un culto o agregarle al trabajo del Señor cosas que no están registrados en la Biblia. Mientras que las mentes más conservadoras decían, no, vamos a hablar donde la Biblia hable y vamos a callar, a guardar silencio donde la Biblia guarde silencio. Y con mucho temor respetaron el silencio de la palabra de Dios. Así también, hermanos, desde ese punto de vista me refiero a iglesias liberales, iglesias conservadoras. Nos guste o no nos guste el término. Entonces, hermanos, debido a esto, en este censo del que les hablaba, según el censo, las iglesias cristianas y discípulos de Cristo que se medio agruparon, para 1906, según este censo, 1906 ya tenían 8,260 congregaciones y contaban casi con 1,000,000 de individuos. Mientras que las iglesias de Cristo solamente tenían para la misma fecha, 1906, 2,649 congregaciones y contaban solo con 159,000 o 160,000 miembros. 20 años después, para 1926, otra vez, las iglesias cristianas, discípulos de Cristo, ya contaban con más de 1,300,000 individuos y más de 7,648 disminuyeron sus congregaciones, pero aumentaron sus miembros. Para la misma fecha, 1926, la iglesia de Cristo, según este censo, contaba ya con 6,226 congregaciones en Estados Unidos. ¿Sí? Aumentó bastante y llegó casi a 500,000 de miembros. Esto es según las estadísticas gubernamentales que se llevan en este país. Así que sociedades misioneras, introducción de instrumento musical, participación más activa de la mujer, todas estas fueron haciendo brechas enormes, hermanos, en este grupo que iniciaba con grandes mentalidades, pero que poco a poco fueron dando paso a esta división por no respetar la palabra del Señor. Así que la división entre quienes alguna vez estuvieron en comunión espiritual, escuche esto porque esto es bastante cierto, generalmente se desarrolla gradualmente. Y a menudo, hermanos, la división no es el resultado de un desacuerdo singular o sobre un punto, sino que a veces, hermanos, no se fueron aliviando, resolviendo los problemas, y esto fue creando una mayor brecha o distanciamiento. Reconocer que uno ya no puede contar a otro como un hermano legítimo en Cristo es triste, pero y también debe considerarse con la mayor seriedad. Y la verdad es que muchos desacuerdos y puntos de vista contradictorios a menudo se toleran entre hermanos, pero pueden alcanzar un volumen crítico si no se solucionan, en donde la ruptura del compañerismo se va a volver inevitable. Por lo tanto, hermanos, a manera de ir concluyendo, la división formal dentro del movimiento restaurador siempre ha involucrado diferencias mucho más profundas que las cuestiones doctrinales específicas que hemos estudiado y que fueron el foco del debate lógico. De hecho, este movimiento existió típicamente durante largos periodos en que se toleraban diferencias entre ellos, muy considerables tanto en las prácticas como también en las creencias. Y esas cismas se volvieron formales solamente cuando los líderes de las partes en conflicto decidieron implícitamente que ya no tenían el mismo entendimiento de la petición de restauración, que ya no tenían la misma opinión. Para finales del siglo XIX, el movimiento incluía claramente a personas con diferentes conocimientos teológicos y diferentes agendas religiosas. Así que la diferencia básica involucraba cómo la Biblia debería usarse para dar autoridad a los cristianos a actuar.
Los discípulos de Cristo tenían un punto de vista mucho más relajado o más liberal. El silencio de las escrituras ya no interesaba tanto. Por eso podían utilizar instrumentos y simplemente los consideraban como una conveniencia para cantar. Mientras que las iglesias de Cristo tienen una visión mucho más rígida, creyendo que una cosa debe serse expresamente autorizada por la palabra de Dios para no violar la ley del Señor. Sobre esta base, la música instrumental y las sociedades misioneras fueron considerados por los cristianos como adiciones no autorizados al culto y a la organización de la iglesia. Gracias por su atención, hermanos.